Muy buenas tardes, hermanos, hermanas en Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos en el santo nombre de Jesús a este su programa, Pequeño Discípulo de Jesús. Gracias por acompañarnos en este canal, Pequeño Discípulo de Jesús. Gracias a cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos. Un abrazo fuerte, un abrazo virtual. Ahí donde están ustedes, hermanos, hermanas. Que Dios los bendiga, los colme de bendiciones. Vamos a ponernos en las santas y benditas manos de nuestro Señor Jesucristo, porque este canal y cada uno de nosotros, los que pues estamos en este canal, estamos aquí para alabar y bendecir el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos manos a la obra, vamos a alabar y bendecir su santo y bendito nombre, porque solo Él es santo, solo es el Señor. Entonces vamos a ponernos en sus santas y benditas manos primero. Vamos a hacer la invocación al Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo de Dios, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y es el Espíritu Santo de Dios el que nos da el entendimiento y la sabiduría para poder entender este mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros en este día. Así que, hermanos, hermanas en Cristo Jesús, pues la palabra de Dios sabemos que tiene poder, porque es la palabra de Dios, es Dios mismo hablando a través de un pequeño instrumento, pero es Dios, es su palabra. Así que vamos a ponernos en sus santas y benditas manos. El Espíritu Santo de Dios es el Paráclito, es el poder de lo alto. Así que vamos a hacerle esa invitación especial para que entre y penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Vamos a decirle todos, cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Y le vamos a decir, ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus hijos. Incendia en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra y harás una nueva creación. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu, para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, Señor, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, Señor, nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes, Señor, caer en tentación, más bien líbranos y guárdanos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todo honor y toda gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Santos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, venga a nosotros tu reino. Ven, Espíritu Santo, ven y llénanos de tu fuego, de tus ráfagas de viento y tus lenguas de fuego. Y en el santo nombre de Jesús y por sus santas y preciosas llagas, por su sangre derramada en esa cruz y por la intercesión de la Santísima Virgen María, nos ponemos en tu presencia, Señor, en tus manos este día, para que tu palabra, Señor, entre y penetre en nuestro corazón y dé fruto y fruto en abundancia. Bendito sea, Señor, porque tú lo has dicho en tu palabra, que tu palabra no vuelve a ti sin dar fruto. Así que, Señor, nos ponemos en tu presencia, Señor. Haznos tierra fértil donde tu palabra dé fruto al 101 por uno, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanas en Cristo Jesús, vámonos poniendo. Los que gusten ponerse de pie, es recomendable. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 1 al 11. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Para los que tienen su Biblia,
Pueden abrirla, pues hablan su Biblia. Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 1 al 11. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 1. Jesús es tentado en el desierto. El Espíritu, dice el Señor en su santa y bendita palabra, el Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice: Dios dará orden a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que no tropiece tus pies en piedra alguna. Jesús replicó: dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. A continuación lo llevó el diablo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo con toda su grandeza y sus maravillas. Y le dijo: te daré todo si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo: aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirlo. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanas en Cristo Jesús, definitivamente he tomado un tema de esta lectura de la palabra santa, de la palabra de Dios. Vemos como aquí la santa y bendita palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 1, dice la palabra de Dios que el Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Vemos aquí la santa y bendita palabra de Dios. Nos refiere definitivamente los 40 días y noches de ayuno de nuestro Señor Jesús. Después de que el Señor salió del agua, después de ser bautizado, se va al desierto a ayunar. Antes de empezar su ministerio, su ministerio público, el Señor Jesús se va al desierto a ayunar 40 días y 40 noches. Pero si nosotros podemos pensar y preguntarnos, bueno, ¿cuál necesidad tenía Jesús nuestro Señor de ayunar 40 días y 40 noches? De hacer penitencia, de mortificarse, si Él era Dios. Bueno, obvio que Jesús nuestro Señor no tenía esa necesidad para purificar Él sus faltas o sus pecados como lo haríamos cualquiera de nosotros. Pero si podemos escuchar la santa y bendita palabra de Dios, el Señor nos dice en su santa y bendita palabra:
Yo soy el camino, la luz, la verdad y la vida, el alfa y el omega. Entonces, si el Señor es el camino, definitivamente nos estaba mostrando el Señor el camino que nosotros, cada uno de nosotros, cristianos, católicos, creyentes, tenemos que seguir. Porque si nosotros tenemos la idea, tenemos ese deseo de ir al reino de los cielos, pues tenemos que seguir el camino que Jesucristo nuestro Señor nos ha marcado, porque dice el Señor que solo Él es el camino y solo a través de Él nosotros podemos llegar al Padre, al cielo, al reino de los cielos. Vemos aquí nuestro Señor Jesús antes de iniciar su vida pública, su ministerio, ¿verdad? Él se preparaba definitivamente en un ayuno muy rígido, muy duro, muy difícil, porque dice la palabra de Dios que estuvo en el desierto y especialmente donde no había comida, ni agua, 40 días y 40 noches. 40 días. Vamos a ver. 40 días. Difícil. Si para nosotros, los que decimos que somos creyentes católicos, ayunar un solo día nos cuesta demasiado trabajo. Ayunar un solo día nos cuesta definitivamente tanto que no tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces, podemos ver cómo es importante, porque si el Señor nuestro Jesús nos lo estaba enseñando y nos estaba definitivamente marcando que era importante, porque si para Jesús fue importante, era porque Él nos quería enseñar que el ayuno es real y verdaderamente importante. Vamos a ver ahorita por qué razón el ayuno es importante, porque la mayoría de nosotros católicos, cristianos, creyentes, pues tenemos la idea o la teníamos de que ayunar era una vez al año, de que ayunar era solo el miércoles de ceniza y el viernes santo. Y nosotros pensábamos que ya habíamos cumplido. Pero vamos a ver aquí algo bien importante que dice la palabra de Dios en el versículo 2. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Pero vamos a ver lo que sucedió precisamente cuando después que Jesús empezó a sentir hambre. Dice la palabra de Dios. Entonces se acercó el tentador y le dijo, el tentador, estamos hablando de Satanás, el que Dios lo reprenda. Si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Me pregunto yo, ¿cómo es que si Satanás sabía claramente que Jesús era el Hijo de Dios, se atrevía a ir a tentarlo? Se atrevía a ir a provocarlo. Se atrevía a ir a tratar de seducirlo. Y me pregunto yo, si él trató de engañar a Jesús nuestro Señor, que es Dios, trató de seducirlo y trató de hacerlo pecar y hacerlo caer, cuando él más hambre sentía, entonces él se le aparece y le dice, si eres el Hijo de Dios, ordena que esta piedra se convierta en pan. Porque él sabía claramente que era el Hijo de Dios, pero quería que
que cayera en ese pecado de la vanagloria, del orgullo. Pero el Señor, nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, que conoce todos los pensamientos de todos y cada uno de nosotros, que conoce los pensamientos y los planes del enemigo, le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vemos ahí cómo el enemigo lo tentaba con lo que más Jesucristo nuestro Señor estaba sintiendo un hambre después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Pues obvio que la hambre era demasiada hambre, y el enemigo le decía esa proposición de que una piedra la convirtiera en pan. Una piedra. Él sabía que Jesucristo nuestro Señor tenía el poder para convertirla en pan. Pero el Señor no cayó en el engaño y no cayó en la tentación, no cayó en la tentación. Y dice la palabra de Dios, versículo 5. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que no tropiece tus pies con alguna piedra alguna. Jesús replicó, dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Me pregunto yo si el enemigo estaba tratando de tentar a nuestro Señor Jesús, sabiendo que era Dios, sabiendo que era el poderoso, sabiendo que era el grande, el omnipotente, y aún él hacía la lucha. ¿Qué no hará el demonio con cada uno de nosotros, hermanos? ¿Qué no hará con nosotros? Si al mismo Señor Jesucristo lo tentó 3 veces para hacerlo pecar, para hacerlo caer, pero obvio, Dios conociendo sus pensamientos y sus ideas y el plan que Satanás traía, pues Dios no iba a caer, claro que no. Pero nosotros ni conocemos los pensamientos del enemigo, ni conocemos los planes del enemigo, y nosotros sí caemos fácilmente. Nosotros sí caemos, hermanos. Por eso es que nosotros pecamos frecuentemente. Porque el enemigo también nos tienta, nos engaña, nos seduce y nos invita al pecado y caemos rápidamente. Jesús no cayó, porque Jesús era el Señor y pues obvio que Él conocía los planes y los pensamientos de Él. Pero nosotros, real y verdaderamente, nuestro orgullo, nuestra vanagloria, nuestra envidia y todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, allí eso facilita para que el enemigo de Dios, el enemigo de nosotros, nos seduzca y nos engañe y nos haga creer cosas que realmente no somos. Definitivamente nos está llenando de tentaciones todos los días. Y el enemigo nos va a tentar así como a Jesús. Intentó tentarlo con lo que él más necesitaba comer. Lo tentó. Le llevó una piedra para que la convirtiera en pan. Pero a nosotros, ¿qué nos lleva? A nosotros, ¿qué nos lleva el enemigo? Y no para que lo convirtamos, sino convertido. ¿Cuál es la tentación más grande que el enemigo está haciendo con cada uno de nosotros? Y nosotros no lo vemos, nosotros no lo percibimos, nosotros no lo sabemos, ni lo entendemos, ni sabemos defendernos definitivamente cuando nos está engañando.
Jesús nuestro Señor conocía sus planes, pero nosotros no los conocemos, ni nos hemos dado a la tarea de descubrir cuál es el plan que tiene el enemigo de nosotros para cada uno de nosotros. Y caemos fácilmente. Al que le gusta tomar, simple y sencillamente le lleva una botella de vino y cae. Al que le gusta el adulterio, se presenta al mismo enemigo, así como se le presentó a Jesús. Se presenta en una hermosa mujer o en un joven apuesto. Al que le gusta robar, le presenta la oportunidad de robar. Al que le gusta mentir, le presenta la oportunidad de mentir. Y nos engaña. Definitivamente el enemigo conoce nuestras debilidades. Conoce de qué manera nos va a hacer caer. Definitivamente nos conoce. Dice la palabra de Dios. A continuación lo llevó el diablo a una montaña alta y le mostró todas las naciones del mundo, con toda su grandeza y sus maravillas. Y le dijo: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. ¿Cuántas veces a nosotros también nos ha presentado la oportunidad y nos ha mostrado grandeza, nos ha mostrado poder y nos ha engañado diciendo: todo es tuyo, tómalo. Todo es tuyo si me adoras. Todo es tuyo. Solo ve a donde los adivinos, donde los hechiceros, los brujos, para que te den la buena suerte y te digan cuál número de la lotería te vas a sacar. Todo va a ser tuyo. Y ahí vamos, caemos. ¿Cuántos caemos en la tentación? Jesús no cayó porque a él no le interesaba lo de este mundo, los reinos de este mundo, pero cuando el enemigo se presenta ante cada uno de nosotros, ¿cuál es la reacción de cada uno de nosotros? Se nos van los ojos. Caemos. Muchas personas, definitivamente, ahorita en la actualidad, muchos jovencitos, desgraciadamente, en una encuesta que hicieron en la iglesia, arroja la terrible resultado de que el 64% de la juventud ya no creen en Dios. Y la mayoría de esos jovencitos que ya no creen en Dios empiezan a hacer pactos satánicos con Satanás para que les dé dinero, para que les dé poder. Y muchas veces nosotros como papás ni siquiera cuenta nos damos. Nuestros hijos ya no quieren tener nada que ver con Dios. Se molestan cuando los llevamos a misa. Se molestan cuando leemos la palabra de Dios. Se molestan si nosotros vamos a rezar en casa, no quieren. ¿Por qué no quieren? Porque no creen en Dios. Y a todos ellos, el enemigo les presenta la misma tentación que le presentó a Jesús. Le presentan la fortuna, el dinero, el poder. Le presenta lo que ellos quieren, lo que ellos más quieren, hace un trato con ellos. Y ellos hacen un trato con él y se los concede. Porque si aquí vemos que la palabra de Dios nos está diciendo que el enemigo le presentó también a Jesús todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y sus maravillas. Y le dijo: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Si a nosotros el enemigo nos presentara esa misma tentación, ¿cuál sería tu reacción, hermano? ¿Cuál sería esa reacción tuya que a veces nosotros por un puñado de dinero vendemos, mentimos, engañamos?
robamos o cuántas cosas hacemos, hermanos. Caemos en la tentación en la que Jesús no cayó, pero nosotros sí caemos y sin gran esfuerzo. Pero el Señor le dijo: aléjate de mí, Satanás, porque dice la Escritura: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Real y verdaderamente, hermanos en Cristo Jesús, ¿estamos solo sirviendo al Señor o estamos sirviendo a Satanás? Que Dios lo reprenda. ¿A cuál de los dos estamos sirviendo? Porque dice el Señor en su santa y bendita palabra: el que no está conmigo está contra mí. O estamos con Dios o estamos con el enemigo, aceptando todo lo que Él nos está ofreciendo. Pero lo que Él nos ofrece es terrible. Nos engaña, quizás nos da poder momentáneo, pero ¿qué nos está ofreciendo para la vida eterna? El infierno, las llamas, el sufrimiento, el castigo eterno. Y nosotros muchas veces ni cuenta nos damos que cuando nosotros estamos aceptando el pecado, pues definitivamente la tentación, estamos aceptando esa invitación del enemigo para ir a visitarlo a su casa. Hermanos, tenemos que decirle la misma respuesta del Señor: aléjate, Satanás, porque dice la Escritura: solo al Señor a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y cada uno de nosotros solo debemos servir al Rey de Reyes, Señor de Señores, al grande, al poderoso, al infinitamente santo, porque Él ha derramado hasta la última gota de su sangre para salvarnos, para arrancarnos de las garras del enemigo, para romper las cadenas que el enemigo tiene puestas en cada uno de nosotros. El Señor nos ha dado la libertad gracias a la sangre que derramó en la cruz. Allí ha derrotado al enemigo, ha derrotado al mundo, ha derrotado a todos y cada uno de sus enemigos. Dice la palabra de Dios en el versículo 11: entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirlo. Jesús rechazó las tentaciones, no sucumbió a las tentaciones del enemigo y se acercaron los ángeles a servirlo. Así también nosotros, si tenemos esa valentía, si tenemos ese discernimiento de que lo que estamos sintiendo, lo que estamos haciendo, lo que nos está viniendo a nuestra cabeza, a nuestro pensamiento, no es de Dios, y lo rechazamos en el santo nombre de Jesús, y le decimos: aléjate, Satanás, porque dice la Escritura: solo adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. El enemigo se va también, se aleja de nosotros, se va, y llegan los ángeles de Dios, porque es una victoria para el Señor. Cuando nosotros rechazamos las tentaciones del enemigo, cuando nosotros no sucumbimos a las tentaciones, definitivamente es una victoria del Señor. Y los ángeles de Dios llegan a la presencia de tu Señor y te llena de su misericordia. Así que esa es la respuesta que nosotros tenemos que dar. Cada vez que nosotros estamos sintiendo las tentaciones del enemigo, cada vez que nuestra mente y nuestro corazón está tratando de seducirnos el enemigo, esa es la respuesta que nosotros debemos de tener para cuando el enemigo nos está tratando de llevar al pecado. Aléjate, Satanás, porque dice la Escritura: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Y yo solo sirvo a mi Señor.
Gloria a Dios. Vamos a quedarnos allí. Vamos a quedarnos ahí en la palabra de Dios. Entonces, hoy el tema que tenemos preparado para ustedes, el tema es el ayuno. Pero vamos a ver real y verdaderamente con la palabra de Dios cuán importante es el ayuno. Para que la palabra de Dios nos vaya diciendo y vayamos entendiendo real y verdaderamente que las mismas tentaciones que Jesús recibió de parte del enemigo cuando estaba en el desierto, las mismas tentaciones las estamos recibiendo nosotros. Y nosotros ni siquiera ayunamos. Por eso es que caemos fácilmente. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículo 19. Mateo 17, versículo 19. Dice la palabra de Dios, Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo capítulo 17, versículo 19. Entonces, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echar a ese demonio? Jesús les dijo: porque ustedes tienen poca fe. En verdad les digo, si tuvieran la fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a ese cerro: quítate de aquí y ponte más allá, y el cerro los obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Pero esta clase de demonios solo se pueden expulsar con oración y ayuno. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, aquí podemos ver en la santa y bendita palabra de Dios, en la palabra de Jesús, Jesús nuestro Señor hablando, en el pasaje donde Jesús sana a un epiléptico. Allí la palabra de Dios nos dice que los discípulos de Jesús primero le oraron al epiléptico. El epiléptico tenía un demonio, un espíritu. Le oraron y no pudieron expulsarlo. Pero después que llega el Señor, dice, llega el Señor y le da una orden al espíritu inmundo y el espíritu sale del joven. Entonces, ¿cuál era la razón por qué los discípulos de Jesús, aun cuando el Señor ya les había dado poder, ya había soplado sobre ellos su espíritu, les había dado poder para sanar enfermos, para expulsar demonios, para llevar el evangelio, llevar la palabra de Dios? Pero en esta ocasión, el enemigo, el demonio, no les obedeció. Por eso ellos se quedaron consternados, se quedaron preguntándose, ¿qué pasó? ¿Por qué? Dicen los discípulos, se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echar a ese demonio? Le preguntaron al Señor Jesús. Dice la palabra de Dios, quizás nosotros podríamos pensar, bueno, eso era aquel demonio, cuando el epiléptico tenía ese demonio, no lo pudieron echar. Bueno, pues nosotros no estuvimos allí, no presenciamos el acto, así que nosotros pues nada tenemos que ver con esto. Bueno, hermanos, hermanas en Cristo Jesús, quizás ese demonio que estaba en ese momento, nada tuvimos que ver con él, pero
Hermanos, desafortunadamente, a cada uno de nosotros, como dice San Pedro, el demonio anda alrededor de cada uno de nosotros buscando a ver a qué horas caemos para devorarnos. Pero nosotros ni cuenta nos damos, ni lo sabemos, ni lo entendemos, ni lo queremos creer. Entonces, en tu casa, en mi casa, en nuestras familias, el demonio no se va a presentar con cuernos y como una bestia fea. No, el demonio se presenta en problemas, en dificultades. ¿Hay problemas en tu familia, sí o no? ¿Hay dificultades en tu familia, sí o no? ¿Hay enojos? ¿Hay corajes? ¿Hay tristeza, amargura, resentimiento, ira? ¿Falta de perdón? ¿Hay divorcio? ¿Hay problemas, dificultades? ¿Qué es lo que hay en tu casa? ¿Desobediencia de los hijos contra los padres? ¿Pleitos de los padres contra los hijos? ¿Quién crees que está allí en tu casa? ¿Quién crees que está allí haciendo todo eso? El enemigo de Dios es el que está allí en tu casa. Cuando en tu casa hay problemas, hay dificultades, hay enojos, hay corajes, hay iras, hay pleitos, hay división, es el enemigo el que está haciéndote la vida imposible. Es el enemigo de Dios. Pero nosotros ni entendemos ni lo creemos, por lo tanto no nos podemos defender, solo nos ponemos a llorar. Cuando nuestros hijos en su adolescencia se nos descarrían, se hacen desobedientes, se hacen callejeros, drogadictos, alcohólicos y entran a la prostitución, ¿quién está trabajando ahí en ellos? Y muchas familias hoy en la actualidad, en este momento, están sufriendo por todos esos problemas, pero no han entendido y no han sabido que es el enemigo de Dios el que está causando todas esas. Muchas enfermedades también, porque aquí la palabra de Dios, en el Evangelio de San Mateo capítulo 17, versículo 14, nos habla de un epiléptico que tenía epilepsia y era un espíritu inmundo. Por lo tanto, muchas de las enfermedades que nosotros tenemos son provocadas por el enemigo que nos quiere ver sufriendo, tristes, amargados, deprimidos, llorando. Nos quiere ver caídos porque él sabe y reconoce que nosotros somos hijos de Dios. Y cuando él tiene a un hijo de Dios caído, aplastado, pisoteándolo, él se goza. Pero nosotros, ¿qué hacemos, hermanos? Porque así lo dice la palabra de Dios. Porque nosotros no tenemos fe. Porque dice el Señor, si tuvieran fe al tamaño de un granito de mostaza, le dirían a ese cerro, muévete de aquí, ponte más allá, y el cerro se movería. Si nosotros tuviéramos un poquito de fe como al tamaño de un granito de mostaza, cuando nosotros miramos un problema, una dificultad en nuestra casa, en nuestra familia, tendríamos la autoridad de decirle, vete fuera en el santo nombre de Jesucristo, y el enemigo se va. Si tú tuvieras fe al tamaño de un granito de mostaza, si dice la palabra de Dios que tendríamos la capacidad de mover montañas, máximo, cuando nosotros le diéramos una orden al enemigo, al dolor, a la tristeza, a la depresión, todo eso es provocada por el enemigo. La ausencia de Dios en tu corazón, porque una persona que está llena del amor de Dios, llena de su corazón y de todo, no va a tener depresión. Todos los que tienen depresión es porque la ausencia de Dios no está, porque Dios no está en su corazón. Porque cuando Dios está en tu corazón, solo hay amor, hay paz, armonía, gozo.
Es muy claro. Es muy claro cuando el enemigo de Dios está actuando en cada uno de nosotros. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está en paz? Dios está contigo y dices, pues Dios está contigo, sí. Tienes paz, armonía, gozo. Donde hay paz está Dios. Donde está Dios no falta nada. Y la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 20 y 21, dice la palabra de Dios: si nosotros tuviéramos fe al tamaño de un granito de mostaza, nada sería imposible para nosotros. Nada. Incluso dale una orden a los enemigos de Dios, a las enfermedades, en el santo nombre de Jesús, ante el cual toda rodilla se dobla. Fuera de aquí, y el enemigo sale, porque si es un hijo de Dios el que le está dando la orden, tiene que obedecer. Y dice la palabra de Dios algo bien importante. Dice, esta clase de demonios solo se pueden expulsar con oración y ayuno. Y muchas veces nosotros tenemos problemas grandes en nuestra casa y sabemos que estamos siendo oprimidos y deprimidos, oprimidos por el enemigo, pero no podemos ni tenemos la capacidad ni la voluntad de ayunar y de orar. Porque dice la palabra de Dios que con oración y ayuno tendrás esa autoridad y esa fuerza para ordenarle al enemigo fuera de aquí en el santo nombre de Jesús, y el enemigo se va. Se va porque ante el solo nombre de Jesús toda rodilla se dobla. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo capítulo 17 versículo 21: esta clase de demonios solo se pueden expulsar con oración y ayuno, hermano. Ahí podemos ver la importancia del ayuno, la importancia de la oración. Si tú quieres salvar tu familia, si tú quieres rescatar tu familia, si tú quieres que tu familia siga el camino de Dios, tienes que ponerte a ayunar, tienes que orar, tienes que hacer ayuno. Vamos a ver, quizás algunos de nosotros podríamos decir, no, pero pues definitivamente, pues ¿cuáles enemigos? ¿Cuáles? Yo no los conozco, yo no sé cuáles son, cómo luchar con ellos. Y vamos a ver que aquí la palabra de Dios nos los menciona. Y fíjense bien lo que nos advierte. Este es palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios capítulo 10, versículo 10. El Señor nos da y nos dice con qué tipo de enemigos nos estamos enfrentando todos los días. Todos los días, hermanos. Dice el Señor en su santa y bendita palabra, Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice el Señor: por lo tanto, fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. ¿Y de dónde vamos a encontrar la energía y la fuerza del Señor? En la santa y bendita Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre del Señor. Ahí vamos a encontrar la fortaleza de Dios. Ahí vamos a encontrar la energía de Dios, dice la palabra de Dios. Su fuerza. Dice el versículo 11. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Tenemos que preocuparnos por conocer, porque ciertamente el enemigo nos oprime, el enemigo nos acosa todos los días, pero el Señor en su santa e infinita misericordia nos ha dejado las armas para vencer con Él, con Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios:
Versículo 11, lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Porque el diario nos está sobre nosotros. Y muchos de nosotros quizás podríamos decir, no, pero yo no me meto con él. Yo no me meto con él porque le tengo miedo. Pues hermano, hermana en Cristo Jesús, malas noticias. Si tú no te metes con él, él siempre se está metiendo contigo. Y si nosotros no nos defendemos con las armas que Dios nos ha dejado, nos va a encadenar, nos va a arrastrar, nos va a perder, nos va a llevar a donde Él quiere llevarnos, que nosotros no queremos ir. Pero el Señor en su santa e infinita misericordia nos ha dejado sus armas. Dice el versículo 12. No nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Wow. La palabra de Dios lo está diciendo claramente. ¿Cuáles son nuestros enemigos? ¿Cuáles son los enemigos con los que nosotros tenemos que iniciar esa lucha? Fortalecernos con la fortaleza y la energía de Dios, porque la lucha es terrible. La lucha es a muerte. O vencemos con el Señor o seremos vencidos. Hermanos, allí ya depende de ti. Pero si somos victoriosos con el Señor, vamos a ir a la gloria de Dios, al reino de los cielos. Y si nos dejamos vencer y arrastrar por el enemigo, lo siento mucho, pero vamos a tener que ir al infierno. Nos va a llevar porque nos va a encadenar. El pecado encadena. Y son fuerzas terribles que con nosotros, con nuestras propias fuerzas, no podemos llevar esa lucha ni iniciar esa lucha contra ellos. Por eso el Señor nos dice, fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Porque sin la fuerza del Señor, nosotros no podemos contra los enemigos, porque son enemigos poderosos. Por eso dice el Señor en su santa y bendita palabra en el versículo 13. Efesios 6, capítulo 13. Por eso, pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir las maniobras mantenerse en las filas valiéndose de todas las armas. Tomen la verdad como cinturón. La verdad es un arma poderosa, no mentiras. La mentira que frecuentemente se usa es pecado mortal. Está en los 10 mandamientos de la ley de Dios. La verdad como cinturón, siempre la verdad, sin importar que nuestra propia vida sea de por medio. Nosotros tenemos que decir la verdad y llevar la verdad como cinturón. La justicia como coraza. Debemos ser justos, no cometer injusticias con los demás. Así que la justicia como coraza, dice el Señor. Estén bien calzados y listos para propagar el evangelio de la paz. Es otra arma poderosa. El evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe. Así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. La fe es el escudo donde las flechas que el enemigo, el demonio, va a lanzar contra nosotros. Si tenemos fe, allí no penetran las flechas incendiarias del enemigo. Por lo último, usen el casco de la salvación, o es la espada del Espíritu Santo, o sea, la palabra de Dios. Y esto es palabra de Dios. Entonces ahí tenemos las armas poderosas que el Señor nos ha dejado. Fortalecernos en el Señor con su energía y su fuerza, en la santa y bendita Eucaristía.
llevando la verdad como cinturón, la justicia como coraza y el evangelio de la paz y el escudo de la fe para poder atajar las flechas incendiarias del enemigo. Y por último, la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Ahí está la importancia de diario estar leyendo la santa y bendita palabra de Dios, que es una de las armas más poderosas que el Señor nos ha dejado, y es la espada del Espíritu Santo, porque la batalla se tiene que hacer, porque nosotros somos guerreros de Cristo. Él es el capitán, Él es el jefe, pero nosotros vamos tras Él. Pero hay muchos enemigos que nos quieren desviar de nuestro camino y nos quieren llevar para otro lado. Así que vamos a leer, para terminar, vamos a leer qué nos dice. Vamos a ver, aquí nos muestra claramente la importancia del ayuno. Vamos a ver. Vamos a abrir la palabra de Dios en Jonás, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Aquí vamos a darnos cuenta real y verdaderamente la importancia del ayuno, la importancia de la mortificación, la importancia grande del ayuno. Vamos a ver, aquí la santa y bendita palabra de Dios nos lo va a decir para que no haya duda. Es el Señor el que nos está hablando hoy en este día. Dice la palabra de Dios en Jonás capítulo 3, versículo 1. La conversión de Nínive. Dice la palabra de Dios. Por segunda vez la palabra de Yahvé llegó a Jonás y le dijo: levántate, vete a Nínive, a la gran ciudad, y anuncia lo que yo te digo. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como se había ordenado Yahvé. El Señor le había dicho que fuera a predicar, a anunciar que él estaba harto de tanto pecado en esa ciudad y que si no se arrepentían en 40 días, él iba a destruir toda la ciudad completa de Nínive. Y Jonás fue a predicar, fue a anunciar el arrepentimiento. Dice la palabra de Dios que Nínive era una ciudad muy grande, que se necesitaban 3 días para atravesarla. Jonás entró en la ciudad e hizo un día de camino, pero pregonando. Jonás entró a la ciudad e hizo un día de camino pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los invitaba a que creyeran en la advertencia de Dios y los invitaba al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios en Jonás capítulo 2, versículo 5. Los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno. Se vistieron de saco desde el mayor hasta el menor. La noticia llegó hasta el rey Nínive, que se levantó de su trono y se sentó sobre cenizas. Luego hizo publicar esta orden en Nínive: hombres, bestias, no comerán ni beberán nada, que se vistan de saco y clamen a Dios insistentemente, que cada uno se corrija de su mala conducta y sus malas obras. ¿Quién sabe si Dios se arrepienta y cesará su enojo
de manera que no nos haga morir. Y dice la palabra de Dios, al ver Dios lo que hacían y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, se arrepintió él también y no los castigó como los había amenazado. Bueno, hermanos, hermanas en Cristo Jesús, vamos a ver algo bien importante. Vemos allí cómo esta ciudad de Nínive estaba, pues ni más ni menos como nosotros estamos en la actualidad, en este momento, en este mundo, lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de muchas cosas que no son agradables para Dios, llenos de falta de fe, faltos de amor. Todo el mundo está, la mayoría van alejados del Señor. Están exactamente en las mismas circunstancias que estaba el pueblo de Nínive. Pecado tras pecado. Y en este momento, si podemos recordar cuánto pecado en nuestra humanidad, en nuestra sociedad se está llevando a cabo. Cuánto robo, cuánto adulterio, cuánta fornicación. Ya nadie se quiere casar, ya nadie quiere el matrimonio que el Señor Jesús ha establecido. Todos quieren vivir a su manera. Fornicación, esa es fornicación. ¿Cuántos matrimonios se destruyen en esta actualidad? ¿Cuántos matrimonios se divorcian? ¿Cuántos matrimonios se destruyen por la infidelidad, por el adulterio? ¿Cuántos mueren? ¿Cuántos secuestrados? ¿Cuántos torturados? ¿Cuántas muertes se está viendo todos los días en nuestra sociedad? ¿Cuánto aborto, cuánto niño están abortando en todo el mundo entero? ¿Cuánto pecado se está llevando a cabo y la mayoría nos estamos alejando de la presencia de Dios? Dios está cansado. La Virgen María en Medjugorje y en varias partes está anunciando: arrepiéntanse, cambien su vida, porque la ira del Señor está a punto de caer sobre cada uno de nosotros. La ira del Señor. Estamos en la misma posición de Nínive en ese entonces. Ya la sentencia está dada por la Santísima Virgen María, está anunciada. Está anunciado, la Virgen María viene tratando de buscar que la humanidad se arrepienta, que cambien de vida, así como fue Jonás a predicar a Nínive, así está viniendo la Santísima Virgen María a muchos lugares a traer sus mensajes y a decirnos que su Hijo ya está cansado y está a punto de bajar su santa y bendita mano para que todo el castigo caiga sobre cada uno de nosotros. Wow. Hermanos, hermanas en Cristo Jesús, ¿cómo podemos saber si la pandemia que estamos pasando en este momento no es un inicio de la ira de nuestro Señor Jesús? Ciertamente que el Señor no lo lleva, no lo manda, pero Él lo permite. Permite que manos y mentes perversas lleven a cabo el mal. El enemigo se encarga de hacer el mal. ¿Cómo sabemos que esta pandemia, la Virgen nos está anunciando lo que nos va a venir y dice que va a venir algo terrible, algo terrible? Ahorita lo que está pasando, claro, es fuerte y es terrible, pero si nosotros no nos arrepentimos, así como se arrepintió el pueblo de Nínive, vamos a pagar las consecuencias, desafortunadamente.
Porque vemos ahí cómo el pueblo de Nínive con la predicación de Jonás se convierten, creen. Porque así lo dice la palabra de Dios, los ninivitas creyeron a la advertencia de Dios y ordenaron ayuno. Ayunaron, se vistieron de saco y del mayor al menor. Ayuno y penitencia fue lo que hicieron ellos. Hicieron ayuno y penitencia. Vestirse de saco era una ropa muy áspera que picaba. Era incómoda, era mortificación, era tormento, pero ellos lo hicieron, se arrepintieron, creyeron en las palabras de Jonás, en la predicación y en la advertencia de Dios cuando les dijo que les iba a destruir en 40 días. No sabemos definitivamente si estemos pasando por el mismo proceso del castigo de Nínive. No lo sabemos, no conocemos el pensamiento de Dios, pero sí Dios nos está llamando a un arrepentimiento grande, que fue lo primero que empezó a predicar nuestro Señor Jesucristo en su vida pública. Para empezar, las primeras palabras de nuestro Señor eran: arrepiéntanse, cambien de vida, porque el reino de los cielos está cerca. Entonces, si para ese entonces el reino de los cielos estaba cerca y éramos invitados a la conversión, en la actualidad estamos todavía más cercas. Todavía. Pero los ninivitas creyeron. Y el problema de nosotros, la humanidad, ahora en la actualidad no creemos. Seguimos con nuestras malas conductas y con nuestras malas acciones. No cambiamos. No nos arrepentimos. Los ninivitas se arrepintieron, ayunaron y se vistieron de saco desde el mayor al menor. Y dice la palabra de Dios que el mismo rey, dice que el mismo rey que era el rey, creyó. Y también se quitó su saco y se puso el saco, se vistieron de saco. Se quitó él las vestiduras y también se puso a hacer penitencia. Y dice la palabra de Dios que todo el pueblo de Nínive se arrepintió, porque incluso hubo un decreto, una ley que se hizo publicar por toda la ciudad, una orden que decía: hombres y mujeres no comerán ni beberán nada. Eso era ayunar, estaban ayunando. Arrepentidos, el ayuno y el arrepentimiento van de la mano. El ayuno y la oración van de la mano. La penitencia y el arrepentimiento de nuestras malas obras. ¿Quién sabe si Dios se arrepienta y cese su enojo, de manera que no nos haga morir? Dice la palabra de Dios. Pero nosotros, hermanos, hermanas en Cristo Jesús, estamos viviendo definitivamente tiempos difíciles, tiempos terribles. Miramos cómo nuestros familiares, muchos fallecen, nuestros amigos, nuestros conocidos, muchos enfermos en los hospitales. Y pues ojalá y gloria a Dios pronto termine esta pandemia, pero si real y verdaderamente nosotros no queremos hacer caso a esta advertencia de nuestro Señor, seguro estamos que van a venir cosas peores que esto. Esto es tan solo el inicio. Es tan solo el inicio de la ira del Señor contra nosotros. La ira del Señor porque ha derramado hasta la última gota de su sangre
y nosotros se nos ha olvidado. Ha derramado hasta la última gota de su sangre y nosotros no nos ha importado, ni lo hemos sabido apreciar, ni lo hemos sabido agradecer ni entender. Ya Dios hizo el máximo esfuerzo. Ya Dios pagó con su sangre para salvarnos, pero nosotros no creemos, no nos arrepentimos, no cambiamos de vida. No hacemos nada de lo que el Señor nos dice. Ayuno y oración, dice el Señor en su santa y bendita palabra. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículo 21. Dice, esa clase de espíritus inmundos solo salen con ayuno y oración. Entonces, hermano, definitivamente si nosotros en nuestra familia pudiéramos entender cuán importante, cuán grande es el ayuno, estaríamos ayunando frecuentemente. Porque nosotros, padres de familia especialmente, somos los responsables de la salvación de las almas de nuestros hijos. ¿Y qué estamos haciendo? Vemos cómo el enemigo nos los está arrebatando. Vimos cómo el enemigo se los está llevando y nosotros no estamos haciendo nada. Vemos cómo el enemigo nos está ganando tanto terreno en nuestros hijos. Vemos cómo se están alejando de Dios. ¿Y qué estás haciendo, papá, mamá? Porque Dios te los ha prestado para que los guíes por el buen camino. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como papás? Porque más temprano que tarde el Señor nos va a llamar a su presencia y nos va a pedir cuentas de nuestra familia, de nuestros hijos, porque no son de nosotros, solo somos administradores de los bienes del Señor, son pertenencia del Señor. Pero ¿qué estamos haciendo para rescatarlos, para guiarlos por el buen camino? Para enseñarles la fe. ¿Qué estamos haciendo la mayoría? La mayoría escucho decir, mi hijo, mi hija no quiere ir a misa, yo no la llevo, si no quiere que no vaya. Ay, cuando le nazca, que vaya, nunca le van a hacer, porque entre más se aleja de Dios, menos tiene ganas de ir a la presencia de Dios. Entre más se alejan, menos creen. Los va envolviendo el enemigo, los va encadenando, los va perdiendo, les va llenando su cabecita y su corazón de cosas malas, de cosas suyas, de orgullo, de vanagloria, de envidia, de rencor, de resentimiento, de coraje, de ira, de todo. ¿Cómo van a regresar al Señor? ¿Cómo les van a hacer acercarse a Dios? ¿Cómo les va a nacer? Y tú que dices que cuando ellos quieran, ¿cuándo van a querer? Si de chiquito no les inculcaste la fe, de grandes, ¿cómo van a querer ir solos por su propia cuenta? Si no creen, la mayoría de los jóvenes no creen ni siquiera en Dios. Creen más en el enemigo de Dios. Y la mayoría de ellos, en lugar de pedirle favor a Dios, van a pedirle favores a Satanás, que Dios lo reprenda. Conozco muchos casos que yo he visto, que yo puedo dar testimonio de jovencitos que están perdidos, que han hecho pactos satánicos, que le han pedido favores al enemigo. Jovencitos, 15, 16 años. Porque no les inculcamos la fe. No les inculcamos el amor a Dios. Los dejamos que hicieran lo que quisieran cuando nosotros podíamos verlos llevados a misa. Hermanos, el Señor
nos va a pedir cuentas de cada uno de nuestros hijos. Son los talentos que el Señor nos ha dado para administrarlos. No son tuyos, son pertenencia de Dios. Tú tan solo eres un administrador. Pero ¿qué tal administrador está haciendo de los bienes del Señor, de los hijos de Dios? Porque son hijos de Dios. Hermanas en Cristo Jesús, es tiempo de ponernos las pilas. Es tiempo de empezar a ayunar y hacer lo que hicieron los ninivitas cuando estaban condenados a muerte, y muchos de nosotros ahorita, pues posiblemente estemos en la misma situación. Ya el Señor está cansado de tanto pecado, de tanta cosa, tanta inmundicia. Tenemos que arrepentirnos, sigamos el ejemplo de los ninivitas. Hagamos ayuno y oración, porque dice la santa y bendita palabra de Dios que solo con el ayuno y la oración podemos vencer a nuestros enemigos. Pero si no ayunamos, si no luchamos, ¿cómo vamos a vencer a nuestros enemigos? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Con qué armas vamos a pelear con ellos? ¿Con qué armas vamos nosotros a defender a nuestra familia y a nuestros hijos? Aun cuando estamos viendo que el enemigo está haciendo destrozos y estragos en tu familia, en la mía, y nosotros nomás nos ponemos a llorar y a deprimirnos y a enojarnos. Es lo que el enemigo quiere, que no hagamos nada, que no ayunemos, que no hagamos oración, que no recemos el rosario, que no vayamos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. No tenemos tiempo. Y si no recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿cómo vamos a tener fuerzas para la lucha? Si no rezamos el rosario en casa, ¿cómo va a estar el Señor allí en tu casa? Si la oración es una invitación personal a tu Señor para que Él reine en tu casa, en tu familia. Pero si tú no oras en casa, no le invitas al Señor a entrar a tu casa, Él no va a entrar. Pero el enemigo entra sin invitación. Entra y se adueña y empieza a hacer estragos. Y dice la palabra de Dios que Él ha venido a robar, a matar y a destruir. Es lo que quiere hacer. Él no nos va a dar nada bueno. Así que, hermanos, hermanas, pongámonos las pilas. Pongámonos a ayunar. Recomiendo que ayunen miércoles y viernes todas las semanas y ofrezcan ese ayuno por la salvación del alma de cada uno de sus hijos. Sacrifíquense y ganen la batalla. Porque el enemigo nos ha ganado mucho terreno. Porque nosotros ni ayunamos ni oramos. No hacemos lo que el Señor nos dice en su santa bendita palabra. No hacemos lo que nos dice el Señor. Hacemos lo que el enemigo nos dice. Es tiempo. El ayuno es algo especial. El ayuno abre un camino de ti hacia el cielo. Cuando tú ayunas frecuentemente, hay un puente, hay un canal de ti hacia el cielo que tienes frecuentemente. Cuando tú oras, tu oración llega más rápido y más perfecta al Señor, a Dios. Él te escucha más fácilmente. El ayuno y la oración. El ayuno y la oración nos dan esa autoridad para expulsar a los enemigos de tu casa a patadas de allí que no deben de estar allí. Ayuno y oración, dice la palabra de Dios. Evangelio de San Mateo, capítulo 17, 19 y 21. Así lo dice el Señor. Esos espíritus solo salen con oración y ayuno. Si tú no ayunas, si tú no oras, ahí están en tu casa, haciendo estragos, destrozando la familia, destrozando a tus hijos, destrozando tu matrimonio, destrozando tu vida, destrozando tu alma. Hermanos, es tiempo de empezar a ayunar, es tiempo de empezar a hacer oración, es tiempo de arrepentirnos para que Dios, en su infinita misericordia, porque para Dios todo es posible.
Si Dios quisiera y fuera su santa y bendita voluntad levantar su mano ante esta pandemia, el virus, que es algo insignificante para Dios, si Dios levantara su mano y fuera su santa y bendita voluntad, si todos nosotros, como el pueblo de Nínive, nos pusiéramos a ayunar y a hacer oración y a pedirle a Dios con todo nuestro corazón, el Señor levantaría su mano y todo virus desaparece. Todo virus es borrado de la faz de la tierra, llevado a los santos y benditos pies de la cruz de Jesús. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Solo nos preocupamos, nos asustamos, nos encerramos, nos escondemos pensando que allí no nos va a encontrar. Hermano, te va a encontrar. Lo mejor es tomar las armas que Dios nos ha dado y empezar en esa lucha. Ayuno y oración y penitencia. Además, estamos a punto de iniciar la Semana Santa. Estamos a punto de iniciar. Semana Santa empieza desde el miércoles de ceniza. Y el miércoles de ceniza, yo les sugiero, yo les pido, empiecen a ayunar 2 días por semana, no todos los 40 días. Y el que pueda ayunar 40 días, que son desde el miércoles de ceniza hasta la Semana Santa, hay que ayunar a pan y agua. Es una penitencia. Es una penitencia que te va a fortalecer real y verdaderamente. Es un ayuno extraordinario, ¿verdad? Ya nomás por último, para que vean la importancia del ayuno. El padre Carlos Cancelado estaba a punto de fallecer, estaba muriendo, estaba enfermo, no podía moverse, no podía comer, no podía hacer nada. Y en una cierta ocasión le habló un obispo de Monterrey y le dice: Padre Carlos, ¿está usted enfermo? Y él le dijo: sí, padre, me estoy muriendo, estoy en mis últimos momentos. Dice el obispo: hemos tenido un exorcismo y el enemigo ha hablado. Y ha dicho que él es el que lo tiene enfermo y que lo va a vencer y que lo está venciendo y que ya lo tiene vencido. Entonces el obispo le dijo: Padre Carlos, tiene que ayunar. El padre Carlos dice: pero yo no puedo ayunar, me estoy muriendo, si ni como. ¿Cómo ayuno? Me voy a morir si ayuno, dice el padre. Entonces el Señor Dios le había mandado un mensaje a través del obispo y le dijo: Padre, usted tiene que ayunar. Y si se muere, se va a morir ayunando, pero usted va a ayunar. Entonces, cuando le dijo eso el obispo, el padre empezó a ayunar a pesar de cómo estaba. Empezó a ayunar a pan y agua. Hermanos, y para honra y gloria del Señor, el padre se empezó a recuperar, empezó a ganar la batalla al enemigo. El enemigo era el que lo estaba enfermando. Era el enemigo el que lo estaba aniquilando, el que lo estaba venciendo. Y a través del ayuno de pan y agua, para honra y gloria de Dios, a pesar de su enfermedad, a pesar de que él no podía, lo hizo. Y le dijo el obispo: aunque se muera, padre, aunque usted se muera, tiene que ayunar. Que se muera ayunando no le hace. Y el padre hizo caso. Empezó a ayunar y él empezó a agarrar fuerzas. Se empezó a liberar del enemigo que lo tenía atado y lo estaba venciendo. Entonces, hermanos, es algo bien importante el ayuno, hermanos. Si vemos aquí cómo el padre Carlos Cancelado ganó esa batalla terrible contra el enemigo de Dios, contra el demonio que lo estaba venciendo a través del ayuno, de la penitencia, del ayuno, del pan y agua. Bueno, hermanos, hay personas que hacen ayuno 40 días de pan y agua. Yo les aseguro que sí se puede, porque definitivamente se mira difícil, pero cuando ya uno empieza a hacer el ayuno, pues el ayuno te va fortaleciendo, te vas a sentir más fuerte, te vas a sentir más libre, te vas a sentir real y verdaderamente que no es tan difícil. Lo difícil es empezar, ¿ok? Entonces, yo les recomiendo
todos hasta los días, empezando desde el miércoles de cenizo hasta la Semana Santa, pues ayunen, hermanos, ayunen, porque es tiempo de ayuno, es tiempo de penitencia, porque estamos en la misma situación de Nínive, hermanos. Esto es una advertencia de Dios para cada uno de nosotros, para que nos arrepintamos, para que cambiemos nuestra vida, para que hagamos ese cambio y nos convertamos, para que nos convertamos real y verdaderamente a nuestro Señor Jesús. Así que, hermanos, se los dejo de tarea. La palabra de Dios ha hablado, ha dicho que esa clase de espíritus, lo dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 17, versículos 19 y 21. Esa clase de espíritus inmundos solo salen con oración y ayuno. Y Jesús nos muestra que el ayuno es importante porque Él mismo lo llevó a cabo. Y vemos cómo esa comunidad de Nínive se salvó de la sentencia que Dios tenía para ellos por el ayuno y la oración. Entonces, de la sentencia que nosotros tenemos ahorita del COVID-19, es una sentencia, podría ser, ¿por qué no? Si nosotros todos y cada uno en todo el mundo entero nos pusiéramos a ayunar, yo les aseguro que ese COVID-19 desaparece, es expulsado, es quemado, cauterizado y llevado a los santos y benditos pies de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, ahí nos vamos a quedar. Tienen tarea, hermanos, hermanas en Cristo Jesús. Tenemos tarea todos, definitivamente. No tan solo en Cuaresma, sino todos los días del año, es importante. Porque el enemigo no nos ataca no tan solo en Cuaresma, ese nos ataca todos los días. Entonces es importante el ayuno y la oración para poder estarlo sacando a patadas de tu casa. El enemigo tiene que salir a patadas, tienes que sacarlo de allí fuera. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a quedarnos allí. Vamos a quedarnos allí, hermanos, hermanas en Cristo Jesús. Vamos a hacer la oración por los enfermos. Vamos a ver todos ustedes abran su corazón, extiendan sus manos, cierren sus ojos. Yo les pido que oren conmigo porque definitivamente necesitamos la oración, el apoyo de cada uno de ustedes. Entonces, vamos a decirle, Señor, bendito seas, glorificado y alabado seas. Bendecido tu santo nombre en el cielo, en la tierra y en todo lugar. En tu santo nombre, Jesús. En tu nombre, Señor, y por tus santas y preciosas llagas, por tu sangre preciosa derramada en esa cruz, por la intercesión de la Santísima Virgen María, nos ponemos en tu santa y bendita presencia, Señor, para que todo sea para honra y alabanza de tu santo y bendito nombre. Gloria, alabanza a Jesús, gloria, alabanza a tu santo y bendito nombre, Jesús, Hijo del Altísimo. Gloria, alabanza a Jesús sacramentado, porque eres el pan vivo bajado del cielo. Te doy gracias, Señor, te alabo y te bendigo, Señor, porque ya derramaste hasta la última gota de tu sangre en esa cruz, para el perdón de mis pecados y los del mundo entero. Te doy gracias, Señor, mi Jesús sacramentado, por este día hermoso, por este día precioso, por todas las bendiciones que hoy derramaste sobre nosotros. Bendito seas, gloria, alabanza, Señor, por el don de la vida, el don de la salud, por los problemas, por las dificultades, Señor, por cada una de las problemas y dificultades que tenemos también. Gracias, Señor, y te pedimos perdón. Te pedimos perdón por todas nuestras iniquidades, por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados, de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de cada uno de nosotros. Derrama, Señor, una gota preciosa de tu sangre. Que tu sangre y agua nos limpie, nos lave, nos purifique, nos sane, nos libere. Corte, que me cauterice de raíz toda contaminación del demonio. Toda herencia negativa, cadenas, ataduras, vendas, maldiciones, todo lo que no sea agradable a tus ojos, orgullo, vanagloria, llévalo todo hasta los santos y benditos pies de la santa y bendita cruz de tu Hijo Jesús. Sella, Señor, con tu sangre preciosa todos los lugares donde están viéndote, Señor, donde están viendo este canal, pequeño discípulo de Jesús. Todos los hogares donde están recibiendo tu santa y bendita palabra y tu mensaje, Señor. Séllalos con tu sangre preciosa. Séllalos, Señor. Pido la intercesión de la Santísima Virgen María, Madre Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra. Pon tus pies virginales en cada hogar, en cada familia. Pon tus pies virginales y con la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de tu Hijo Jesús, destroza, destruye, aniquila todo lo que haya allí que no sea agradable a tus ojos. Llévalo todo hasta los santos pies de tu Hijo Jesús.
Pido la intercesión de todos los ángeles, arcángeles y querubines. Pido la intercesión de todos los ángeles guerreros con espadas de fuego. Pido la intercesión de todos los santos de tu corte celestial, Padre Pío, San Benito, San Juan de la Cruz, San Juan Bosco, Santo Tomás de Aquino, San Cipriano, San Vicente y todos y cada uno de los grandes santos de tu corte celestial, San Juan Pablo II y todos y cada uno de ellos, para que unan su oración a la nuestra. Y nos unimos a todas las Eucaristías que se están celebrando en este momento en todo el mundo entero, para que esta oración alcance, Señor, las gracias delante de ti. Y nos ponemos en tu presencia. Te pongo a todos tus hijos, Señor, en tu presencia. Todos los que están mirando este canal en este momento y los que van a ver después. Los pongo en tu presencia, Señor, en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Por tus santas llagas y por su sangre preciosa derramada en esa cruz. Por la intercesión de la Santísima Virgen María. Sumérgelos, Señor, en el agua de su bautismo. Sumérgelos, Señor, límpialos, lávalos, purifícalos, úngelos, resucítalos y renuévalos. Derrama, Señor, una gota preciosa de tu sangre. Que tu sangre los limpie, los lave, los purifique, los sane, los libere. Que tu sangre preciosa corra por sus venas, por su torrente sanguíneo. Límpialos, sopla sobre ellos tu espíritu, derrama tu espíritu. Derrama tu poder, tu luz, tu gracia y tu misericordia, Señor. Derrama tus ráfagas de viento y tus lenguas de fuego sobre cada uno de tus hijos. Derrama, Señor, y que el fuego de tu espíritu entre y penetre. Que el fuego de tu espíritu corte, queme, cauterice de raíz toda contaminación del enemigo, toda herencia negativa, cadenas, ataduras, vendas y maldiciones, toda enfermedad, todo dolor, todo cansancio, todo estrés, toda desesperación, todo lo que no sea tuyo y no venga de ti, en tu nombre, Jesús. Arráncalo, quémalo, cauterízalo, llévalo todo hasta los benditos pies de tu cruz bendita, Señor. Arranca todo miedo, toda tristeza, toda amargura, todo resentimiento, toda ira, todo coraje, toda opresión, toda depresión, toda confusión. Todo lo que no sea agradable a tus ojos en tu santo nombre, Jesús. Arráncalos, quémalos, cauterízalos con el fuego de tu espíritu y llévalos hasta los santos pies de tu cruz bendita, Señor. Y en tu nombre, Jesús, en tu santo nombre, te consagro, Señor. Te pongo en tu santa y bendita presencia a tu hija Panchita, Señor. Tu hija Panchita Mota y a su esposo Margarito Mota. A tu hijo Julián Palos y a cada uno de los miembros de su familia, Señor. Ellos son de Chicago, Señor. Pon tu mano sobre ellos, Señor, en tu nombre, Jesús. Pon tu mano sobre ellos, que una gota preciosa de la sangre de la herida de tu mano caiga sobre cada uno de ellos. Que tu sangre, Señor, los limpie, los lave, los purifique, los sane, los libere. Que tu sangre preciosa y el fuego de tu espíritu arranque, queme, cauterice de raíz toda anemia, el santo nombre de Jesús. Que la sangre del Cordero corra por sus venas, por su torrente sanguíneo. Que la sangre del Cordero la sane, la salve, la libere. A tu hija Panchita, Señor, toda anemia fuera en el santo nombre de Jesús. Que su sangre sea reemplazada por la sangre del Cordero. La sangre derramada en esa cruz que derramó Jesús por la salvación de cada uno de sus hijos. Pido, Señor, por tu hijo Margarito. Sana sus pulmones, sana sus riñones. Sana su hígado, sana su corazón, sana todo su ser. Te pido por tu hijo Julián Palos, Señor. Sánalo, sálvalo, libéralo y ten misericordia de él. Derrama en él, Señor, tu misericordia. Derrama una gota preciosa de tu sangre. Que tu sangre corra por sus venas, por su torrente sanguíneo. Que tu sangre preciosa lo levante, lo sane, lo libere de toda enfermedad, de todo lo que no sea tuyo, Señor. En tu nombre, Jesús, y por tus santas llagas. Te pido también, Señor, por toda la familia Herrera de tu hijo Benito Herrera, Señor, por toda su familia y por la familia García Cruz de Durango, Señor. Te los consagro y te los pongo en tu santa y bendita presencia. Bendícelos, Señor, sánalos, sopla sobre ellos tu espíritu, derrama tu poder, tu luz, tu gracia y tu misericordia, Señor. Derrama en ellos, Señor, el fuego de tu espíritu. Límpialos, lávalos, purifícalos, sánalos, libéralos y ten misericordia de ellos, Señor. Bendito seas, Señor. Te pido, Señor, por tu hijo Polo Pérez y por tu hija Gaby González de Trejos, Jalisco, Señor. Sánalos, sálvalos, libéralos y ten misericordia de ellos. Sana sus riñones, Señor. Sana su hígado. Sana sus pulmones. Sana su corazón, su mente. Sana su consciente y su conscientes, todo lo su ser sea sanado por tu sangre preciosa y el fuego de tu espíritu. Te pido, Señor, por tu hija Selena Rodríguez, Señor, de California,
por tu hija Selena, Señor. Sana esa esquizofrenia. Sana toda enfermedad psicológica. Sana su mente, su corazón, su consciente, su subconsciente. Pon tu mano sobre ella, Señor. Sopla sobre ella tu espíritu, derrama tu espíritu, tu poder, tu luz, tu gracia y tu misericordia. Que todo espíritu que esté perturbando, todo espíritu inmundo sea arrojado con tu sangre preciosa y con el fuego de tu espíritu. Que toda depresión, toda opresión, toda confusión, toda desesperación, toda influencia del enemigo sea arrojada a los benditos y santos pies de tu cruz bendita, Señor. Te pido, Señor, por tu hija Jesús, por tu hija Jesucita Rodríguez, Señor. Jesucita Raigosa. Te pido por tu hija Jesucita, Señor. Sánala, Señor. Sálvala, libérala y ten misericordia de ella, Señor. Pon tu mano sobre ella y derrama una gota preciosa de tu sangre. Que tu sangre corra por sus venas y el fuego de tu espíritu queme, cauterice todo virus, toda infección, cualquier dolor o enfermedad, cualquier cosa que ella tenga. Tu hija Jesucita Raigosa, Señor, sánala, sálvala y ten misericordia de ella. Te pido, Señor, por tu hijo Catarino Raigosa, Señor. Sana sus rodillas, sana sus pies, sana sus dolores, sus enfermedades. Sana, Señor, todo lo que él tenga, Señor. Que tu sangre corra por sus venas, por su torrente sanguíneo. Que el fuego de tu espíritu sane su corazón, su mente, su consciente, su subconsciente, su psicología y cada parte de su ser sea sanada, Señor. Te pido, Señor, por tu hijo Jesús Rico Chávez, Señor, de Aguascalientes, tu hijo Chuy, Señor. Sana sus riñones, sana su hígado, sana todo su ser. Sana su corazón, su mente, su consciente, su subconsciente, su psicología y cada parte de su ser. Su alma, Señor, sea sanada, sea salvada. En tu nombre, Jesús, por tus santas y preciosas llagas. Sánalo, sálvalo, libéralo y ten misericordia de él. Te pido por toda la familia Rico Chávez, por tu hija Elena Chávez, por tu hija Isabel Rico, por tu hija Lupita Rico, por tu hija Juanita Rico y por cada uno de los miembros de su familia, Señor. Virgen Sagrada María, cúbrelos bajo tu santísimo manto y llévalos hasta tu Hijo Jesús, que es Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. Te pido por tu hija Anita González de Guadalajara, por tu hija Esther, Señor. Por cada uno de ellos, bendícelos, sánalos, sálvalos, libéralos y ten misericordia de ellos. Te pido por tu hija Rosita Trujillo, Señor. Por tu hija Rosita, Señor, te la pongo en tus santas y benditas manos. En tu presencia te la pongo, Señor. Sopla sobre ella tu espíritu, derrama tu espíritu, tu poder, tu luz, tu gracia y tu misericordia. Infunde en ella la fuerza y la fortaleza. Dale el don de sabiduría, el don de entendimiento, dale el don de la perseverancia, Señor. Enséñale, Señor, tu camino. Muéstrale tu misericordia, Señor. Toca su corazón y su mente y aleja de ella todo pensamiento que no sea agradable a tus ojos. Todo lo que no venga de ti, Señor. Todo rencor, resentimiento, ira, coraje, todo lo que haya en su corazón, arráncalo, quémalo, cauterízalo y llévalo hasta los santos y benditos pies de tu cruz y no les permitas regresar jamás. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y te pido por todos los enfermos del mundo, Señor. Te pido especialmente, Señor, por tu hijo Chuy y por tu hija Lucy, Señor, de California. Por ellos, por tu hijo Chuy, Señor. Ahí están en el hospital, Señor, con coronavirus, con infección en los riñones, Señor. Bendícelo, sánalo, sálvalo, libéralo y ten misericordia de él, Señor. Demuestra, Señor, muéstranos tu misericordia, Señor. Que ellos crean, Señor. Que ellos crean en ti, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Te los pongo en tu presencia. Te pido, Señor, por todas las personas que están mirando este canal, Pequeño Discípulo de Jesús. Pon tu mano sobre cada uno de ellos, que una gota preciosa de la sangre de la herida de tu mano caiga, que tu sangre, Señor, los limpie, los lave, los purifique. Escucha sus peticiones que ellos personalmente te han hecho y te están haciendo en este momento, Señor. Escucha tu oído, Señor, que tu oído los oiga, Señor. Concédele la gracia que ellos te están pidiendo. Bendícelos, sánalos, sálvalos, libéralos y ten misericordia de ellos. Sopla sobre ellos tu espíritu, Señor, tu fuego, tus ráfagas de viento y tus lenguas de fuego. Que cada uno de ellos sea, Señor, verdaderos discípulos tuyos, Señor, que lleven tu palabra y tu mensaje por todo el mundo entero, Señor. Bendito sea, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanas en Cristo Jesús, que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo llene sus corazones, su vida, sus familias. Que
mensaje del Señor y su santa bendita palabra entre y penetre en cada uno de sus corazones y dé fruto y fruto en abundancia. Y ánimo, hermanos, que Dios está con cada uno de nosotros. Dios nos ama con un amor inmenso y Él solo está esperando que nosotros volvamos a Él y le pidamos con todo nuestro corazón. Él está con los brazos abiertos recibiéndonos como al Hijo pródigo. Amén, gloria a Dios, todo esto. Bendito sea, Señor, que Dios los bendiga, los colme de bendiciones. Nos vemos, Dios mediante, el siguiente sábado. Y recuerden que estamos en una jornada de ayuno y oración, porque necesitamos pedir por todas las necesidades del mundo, por las necesidades de nuestra familia, por las necesidades de nuestros vecinos, de nuestros amigos y cada una de las personas que nosotros conocemos. Hay mucha necesidad y el Señor nos está haciendo ese llamado a hacer oración y ayuno. Bueno, amén. Que Dios me los bendiga, los colme de bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.